Saludos amigos. Hoy os voy a mostrar una ruta que hice por el Parque Natural Sierra de las Cabras, en la provincia de Albacete. Es una zona que está limitando con al sur de Albacete, que Castilla-La Mancha, para que no sepa dónde es Albacete, la comunidad de Castilla-La Mancha, que limita con las provincias de Murcia, Granada y Jaén. Es una ruta espectacular. La verdad es que los vídeos y las fotografías no recogen la espectacularidad de su paisaje. Y tiene de particular de que se asciende a una zona, en la zona esta de la Reserva Natural Sierra de las Cabras, en la que nos encontramos 4 picos que superan los 2.000 metros. Pico Calderón, el Pico Cagasero, el Pico Las Cabras y la Atalaya, que tiene 2.083 metros y es el segundo pico más alto de toda la comunidad de Castilla-La Mancha. Actualmente se consideraba que el pico más alto era el pico de Las Cabras, con 2.080 metros, pero hubo unas mediaciones recientes y han determinado que el pico de la Atalaya es superior en 3 metros. Entonces, es una zona donde yo fui a hacer una travesía de varios días y al final el último día, pues, donde tenía pensado, por donde tenía pensado regresar, que era por el Pico Cagasero, pues lo anulé y volví por donde regresé, puesto que entró muy mal tiempo y ante la duda, pues, preferí no arriesgar, ya que es una altitud donde al no llevar una preparación específica, ya preparación específica para transitar en las condiciones climatológicas que yo me había desplazado y sabía el tiempo que iba a hacer. Pero la alta montaña tiene estas cosas que en breve tiempo te puede cambiar el tiempo, ¿verdad? Entonces se crea como un microclima en esta zona tan alta, se crea como un microclima y bueno, pues hace que haya que cambiar según el tiempo que vas viviendo. Yo, al no llevar trampones para el hielo, pues decidí no arriesgarme y volver por el mismo sitio, ¿no? Quiero decir que la acampada libre está prohibida en una zona natural, ¿no? Por general en toda España. En Castilla-La Mancha yo lo puedo decir que la acampada libre está prohibida. Se permite la pernocta cuando estás haciendo travesía, si te da permiso la comunidad en concreto, en este caso la Junta de Castilla-La Mancha, el Departamento de Naturaleza y todo esto que llevan estos temas. Hay que pedirlo con una antelación, si es posible, con una antelación de antes de un mes. Entonces, no se puede ir allí y montar un grupo y un campamento, en fin. Es una zona que hay que proteger y hay que dejarla tal como cuando tú vas, pues igual la tienes que dejar y hacer el menor ruido posible para no molestar a la fauna. Y bueno, en principio, este vídeo que grabé y estas imágenes no estaban hechas para publicarlas en YouTube, pero al final, bueno, pues lo he considerado que puede ser interesante para alguien y siempre es agradable ver bonitas imágenes, ¿no?, de la naturaleza. Espero que las disfrutéis y si os gusta, pues darle un like, que lo vea cuanto más gente mejor, y si os queréis suscribir, pues mucho mejor. Siempre os lo agradeceré. Y nada, pues os dejo con el vídeo.
Eso que se ve allí es el alto de la Atalaya, el pico más alto de Castilla-La Mancha. Bueno, el segundo más alto de Castilla-La Mancha. El primero está en Guadalajara y este es el más alto de la provincia de Albacete. 10.086 metros. Aquel que se ve allí. Ese es el pico de las Cabras. Ahí es donde está el vértice geodésico. Tiene 2080 metros. Hasta hace poco se consideraba el pico más alto. Ese que está allí es el Cagasero, también con más de 2000 metros. El pico de la Atalaya, 2086 metros. El segundo más alto de ese.
Bueno, pues acabo de recoger y me lo voy a pirar, pero ya hace un frío que pela. De hecho, está cayendo agua-nieve como escarcha. Los de mi pueblo diríamos, toda la vida se ha dicho está cayendo hielo. Hace tanto frío que no nieva, que hay trocitos de hielo. Si es que he recogido como he podido, y vamos, que me lo largo, pero ya. Las espigas que están muy bien, fuertes, ahí. Y bajo por el mismo sitio donde he subido, son 2 kilómetros y pico jodido, pero no tengo ganas de dar la vuelta. Fijaros qué tiempo hace. Es tremendo, tremendo. Un toda la noche. Así que con esto ya tengo para un tiempo. No sé si veréis, estáis viendo cómo cae. Preparo la mochila. Ya veremos. Y nada, que está cayendo, que me voy. A ver si llego hasta el coche y ya allí me arreglo un poco. Hala.